saludo y bienvenidos al canal. En esta ocasión pues os voy a hablar, voy a locutar el vídeo porque hay muchas cosas que explicar y obviamente hacerlo por texto en pantalla sería muy complicado. Pues bueno, han pasado 5 meses desde que visteis el primer vídeo del canal hasta lo que estáis viendo ahora. Esta montaña que veis aquí, bueno, en un principio no lo parece, pero tiene 1,5 metros de alto y unos casi 5 metros de largo. Es una barbaridad. Esto es el yeso y el recubrimiento de los ladrillos de adobe sacados todos de la primera planta. Así que ya os podéis imaginar. Bueno, como veis, ya habéis visto en el vídeo, tenemos ahí nuestra chimenea y bueno, todo funciona perfectamente, está todo muy bien. Otra cosa que notaréis diferente va a ser que ya tenemos, bueno, tenemos nuestro contador, dimos de alta el tema eléctrico y ya lo tenemos todo funcionando perfectamente. Vais a notar también la puerta anterior estaba podrida. Os recomiendo ver el primer vídeo si queréis entender todo lo que estáis viendo. Todo esto lo tienen que venir a recoger ya mismo, todo este escombro, y el andamio, que como veis tenemos nuestro flamante tejado nuevo. El andamio está aquí porque, bueno, las casas están a diferente altura y hay pequeñas filtraciones de agua todavía que los albañiles están intentando solucionar. Así que, bueno, en ello estamos y hemos tapado, como veis ahí, hemos puesto, porque estaban todos los cristales rotos, ventanas podridas y hemos tenido que cubrirlo todo con policarbonato y bueno, y poner plásticos porque la madera está podrida y entra el agua. Y bueno, pues vamos a ver la casa, que me imagino que es lo que todo el mundo quiere ver. También tenemos ahí esos agujeros, quitamos el canalón antiguo y aquí tenemos un problema. Bueno, tenemos que arreglar la fachada y aquí, este agujero de aquí abajo, tenemos el canalón de agua del vecino de desagüe y en ese agujero de ahí, pues todo el agua rebota y filtra en la gloria de nuestra casa. Con lo cual tenemos un problema de entrada de agua, aunque ya sabemos cómo lo tenemos localizado, pues lo vamos a solucionar. Y bueno, nada, vamos para adentro. No os asustéis, esto parece un búnker porque está todo completamente lleno de los adobes que hemos bajado de la primera planta. Así que, y ya veis, imaginaos. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar por la cocina, ¿no? Empezamos por la cocina. Bueno, tengo aquí todo en plan provisional, no os asustéis, está todo tan provisional. Vamos a la cocina. Bueno, si recordáis cómo estaba, pues bueno, ahora, pues obviamente hacemos vida aquí. Ahí tenemos el router de conexión a internet. Nuestro amigo que protagonizó el vídeo de felicitación, a ver si me pongo así, que le la luz de otra manera, que felicitó el vídeo del short de Navidad. Y bueno, pues ahora vais a ver, espera que me voy a dar la vuelta. La cocina, pues la tenemos, es una cocina de campaña, es una cocina de guerrilla, ¿vale? No nos juzguéis porque está todo provisional, aquí todo el día se mancha todo y bueno, es un poco follón. Pero bueno, ¿veis? Aquí estamos experimentando ya con el adobe, que esto que veis, el recubrimiento, todo el recubrimiento que estáis viendo ahí, es adobe, son ladrillos de adobe desechos. Y le fabricamos esta cubierta para probar y bueno, la verdad es que funciona muy bien. Al menos no pasamos frío. Y bueno, pusimos un calentador de agua. La pica es de metal y está desgastada, no es sucio, no es óxido lo que veis, o sea, no es malo lo que hay ahí, es simplemente el metal desgastado. Y bueno, aquí organizamos, tenemos una pequeña reserva de leña y poco más. La nevera, que la trajimos hace poco, y poco más. Ya no tenemos... Aquí es donde hacemos prácticamente toda la vida de cuando no estamos trabajando arriba. Sigamos. Bien, otra parte que, bueno, no sé, os lo vamos a enseñar, es una tontería, pero bueno, os lo enseñamos, que es donde dormimos. Este cuarto era un saloncito. Entonces, obviamente para
dormir arriba, ya lo veréis, es imposible dormir arriba. Y veis el problema, todo esto es por culpa del agua que entra por allá, por aquel lado. Y bueno, aquí es donde dormimos. La cama no es una cama, son unos muebles camper que llevábamos en nuestra furgoneta. Y poco más, o sea, no es un sitio muy sencillito. Tenemos aquí 4 cacharros, este mueble que lo utilizábamos era el mueble que era, si veis el primer vídeo, era el mueble que era alto, completo hasta arriba, pero bueno, dejamos solamente la base. Y bueno, y aquí este pequeño armario que lo tenemos para 4 cosas, la despensa, etcétera, etcétera. Así que en eso andamos, vamos allá. Sigamos. Bien, vamos a seguir y llegamos a otra de las partes críticas y que mucha gente se asustó, que era la cuadra, que estaba toda llena de basura, etcétera, etcétera. A ver, obviamente, como veis, sigue siendo cuadra, pero ahora, pues aquí tenemos a Cristina, que se ha pegado el tute de apilar toda la madera. Todo esto es madera que ha salido de la casa. Todo esto ha salido de la casa. Impresionante. Y todo lo ha apilado Cristina, que hay más, y hay mucha más madera, hay más madera afuera. Pero bueno, incluso detrás de estos ladrillos hay una puerta que es debajo de la escalera, y allí también hay madera. Ahora subiremos para allá. Bien. Más ladrillos, bueno, tenemos ahí ladrillos por todas partes. El cuarto de baño, también recordaréis, tuvimos el problema de que no había taza de váter. Pues ahora ya tenemos la taza, tenemos el tubo verde, ahora os explico lo que es. Y bueno, tenemos un sitio, pues, eso, decente, donde nos podemos duchar y asear todos los días. La verdad es que está, pues muy bien, está bien, nos da el servicio. Vamos al patio, vamos a la parte trasera, así. Y bueno, ahora está, es que ha llovido estos días y está todo terrible. Pero fijaos, a ver, voy a salir, que no me embarre. ¿Veis? Hemos quitado las piedras porque todo esto estaba totalmente... no se podía transitar. Si os acordáis en el primer vídeo, no se veía ni esa esquina, no se veía nada, absolutamente nada. Así que lo que hemos hecho ha sido, pues obviamente, quitar las piedras, ponerlas todas aquí. Más madera, esta montaña tiene pues unos 2 metros casi de altura de troncos de madera. Y bueno, y aquí estamos, ahora están creciendo las hierbas, tenemos que hacer un poco de repaso aquí. Y aquí tenemos, pues obviamente, más madera. Y el tubo, el famoso tubo, que no es otra cosa que este invento que he tenido que hacer. Porque claro, el canalón del nuevo tejado, ¿veis? El tejado que está impresionante, está muy bien. Pero el canalón soltaba todo el agua en el suelo y se encharcaba aquí. ¿Qué pasa? Que en cuanto se encharcaba un poco más de agua de la cuenta, pues se inundaba, entraba en la casa. Así que hemos inventado esto, por ese tubo entra, lo suelta en el lavabo y al menos evitamos que se encharque el agua, que es lo que perseguíamos. Hay mucho trabajo aquí fuera, hay que reconstruir muros porque ya veis cómo están los muros, están caídos, hay que rehacerlos, hay que rejuntar. La fachada hay que encalarla, hay que ponerle mortero de cal, hay que quitar cargaderos porque si veis... Bueno, cargaderos igual no tanto, pero lo que son bases y mochetas en aquel lado, por ejemplo, están podridos. Aquí también están podridas, aquí también. Lo he tapado porque nos entraban los gatos por ahí, así que, bueno, y me odiaban por toda la casa. La ventana de la cuadra también la hemos apañado porque también le hemos puesto un plástico y espuma de poliuretano, porque si no era imposible. Y bueno, ya veis cómo está esto. Esto está todo embarrado. Y hay que nivelarlo, porque en el vídeo no se aprecia, pero esto está así, está todo en pendiente, bastante pendiente. Hay que bajar tranquilamente, yo diría que casi con seguridad cerca de 1 metro. Bueno, pues vamos a subir arriba. Me he encendido, me he puesto un frontal. He parado un momento a ponerme un frontal. Bien, la planta de arriba, ya os acordáis, lo que habéis visto eran muchísimas habitaciones pequeñas. Muy poco espacio. Y bueno, ya veis que el primer cambio va a estar aquí, porque falta ya un trozo de muro que hemos quitado, y no solo ahí. Como veis, la planta está completamente diáfana en cuanto a tabique se refiere. Y en cuanto a
Vigas, soportes, puertas, etcétera, pues todavía no los hemos retirado, pero por una sencilla razón, y es que queremos estudiar, tomar medidas, ver dónde apoya cada cosa en la planta de abajo, para poder hacer una limpieza completa de todo y que podamos dejar, porque ya aquí si veis, me voy a poner aquí en esta posición, veis, ya se ve el tejado. En esta parte habrá una barandilla, en la otra también, y entonces la parte de arriba pues será una zona de ocio, queremos aprovecharla, pero tenemos que arreglar todo porque si os fijáis, fijaos cómo están los suelos. Perdonad por la luz, pero es que hay poca luz, está nublado, pero yo creo que se ve perfectamente. Hay agujeros por todas partes, si veis, por todas partes. Está todo el suelo para quitar. Y bien, aquí tenemos las herramientas y el material que usamos, que lo solemos tapar porque generamos una cantidad, si os fijáis, está todo hecho lleno de polvo, lleno de porquería. Aquí tenéis esto, fijaos el carro cómo está. Esto está literalmente, vamos, lleno de polvo, de porquería, así que cada día hacemos polvo y cada día manchamos. Aquí tengo un pequeño set que fue el que utilicé ayer para poner el arbolito y felicitar las fiestas. Y aquí tenéis pues los otros personajes. Estas botellines de Mau, estos botellines de Mau los encontramos arriba, los encontramos en el desván. Estuve mirando y algunos de ellos están fechados, llevan grabada la fecha, y son de los años 60. Yo creo que vi del año 67. Esos botellines, yo siempre lo pongo en los comentarios de los vídeos, en el texto, en la caja de texto, en la caja de descripción, lo suelo poner. Los tenemos a la venta para ayudarnos, si os queréis ayudar y comprar alguna herramienta que podamos comprar, queremos comprar un cepillo eléctrico de madera, pues oye, escuchad, bienvenido es. Colaboración siempre se agradece. Bien, vamos viendo. Aquí tenemos, como os dije, las herramientas. Aquí tenemos las 4 cosas personales nuestras, que son 4 cosas metidas en bolsas, no tenemos mucho más. Estas láminas de madera son las láminas de madera que salen de los techos, que son sobre las que luego se pone el yeso y que obviamente pues tenemos que quitar y tenemos que quemar porque tenemos muchísimas. Aquí tenemos el otro lado, aquí era la habitación que tenía el techo caído, que obviamente ahora ya no tiene techo, pero fijaos aquí, fijaos, esta parte está muy dañada, está todo muy podrido, muy dañado. Aquí este machón no hemos tocado nada porque fijaos cómo está y queremos sacarlo con tranquilidad y desmontándolo bien. Esta pared también hay que desmontarla. Ahí tenemos, eso de ahí es el soporte de las escaleras, del soporte del rellano que sube a el desván. El suelo de este cuarto pues nos llamó la atención porque tenía losa, y ahora ya sabemos por qué tenía losa, porque está hecho con tablas, pues cada una de su padre y de su madre, o sea, con tablas de cualquier manera random. Entonces no lo hemos quitado todavía porque debajo hay lo que estáis viendo ahí, tablas mal puestas, mal apoyadas sobre las vigas. De hecho aquí hay un agujero porque claro, aquí caía agua y se puso todo, pues se pudrió la madera y se hundía hacia abajo. Por suerte solo las tablas, las vigas están en perfecto estado. Pero bueno, tenemos toda la planta descubierta. Una brutalidad, pues una planta estamos hablando, me parece que son cerca de unos 60 metros cuadrados de planta. Y señores, en 60 metros cuadrados de planta había 10 puertas. 10 puertas. 10. O sea, impresionante, porque ahora algunas el marco se ha soltado y las hemos tenido que quitar, pero 10 puertas. Vamos a encender el frontal y voy a llevaros al desván, que es la última frontera. Y vamos para allá. Acordaos que cuando subimos la otra vez, aquí había como una especie de cúpula. Y ahora ya no está, la cúpula la desmontamos entera. Se quitó todo. Tenemos que sanear todas las paredes, trasdosarlas en adobe. Y vamos para allá. Y esto es el desván ahora. Es increíble porque obviamente ya no hay murciélagos, no hay bichos, está todo completamente limpio. Aquí tenemos guardadas vigas enormes, larguísimas. Estas vigas que estáis viendo en cámara no se apreciará, pero esto
tranquilamente estamos hablando de cerca de 4 metros de viga, porque hay algunos puntales abajo que hay que cambiar, y obviamente pues dijimos que nos las conservaran y que no las cortaran. No se aprecia en cámara, pero bueno, hay luz, entra bastante luz. No voy a caminar mucho porque si os fijáis en los suelos, ¿veis? Está todo lleno de agujeros y es madera podrida. Sabemos que como pisemos donde no debemos nos vamos para abajo. Y este es el aspecto de la chimenea. Y un montón de cosas que hay que sanear y organizar y arreglar. Pero primero tenemos que empezar por el suelo. Que el suelo nos da auténtico pánico. De hecho, voy a retroceder un paso. Porque esto está todo el suelo, si os fijáis, mirad. ¿Veis? Y tengo el pie, pues eso, justo al lado. Perdonad, ya sé que no se ve bien, que hace interferencias y tal, y no se ve bien, pero es lo que tengo. Estoy grabando con un móvil, con un iPhone 6S, que tiene ya un montón de años, y con un frontal. O sea que perdonad los medios, pero es a lo que llegamos. Y bueno, así está la casa. Estamos hoy a 14 de diciembre de 2022. Este vídeo, todo esto que os he enseñado, pues yo creo que tardaré unos días en tenerlo editado y en tenerlo listo y que podáis verlo. Y entonces veréis pues todo el avance. Ya os digo, os recomiendo que veáis el primer vídeo del canal. Pues muchas gracias. Aquí os dejo el vídeo. Espero que no me critiquéis porque habitualmente no hablo en los vídeos. No se habla en los vídeos porque estamos pendientes de otras cosas. No queremos que estar narrando absolutamente todo el rato todo lo que hacemos, si lo estáis viendo, tenga ningún sentido. Y el canal pues se basa en mostrar y en que las imágenes hablen, no en que estemos hablando nosotros todo el rato. Muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por suscribiros y que pasáis todos unas felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.